Jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy con el curso de Historia Universal. Siguiendo la secuencia del curso, vamos a observar a Estados Unidos de Norteamérica y a Europa después de la Primera Guerra Mundial. En las clases anteriores habíamos hablado sobre la Primera Guerra Mundial, habíamos hablado también sobre la Revolución Mexicana, habíamos hablado sobre la Revolución Alemana y habíamos explicado los procesos que llevaron a este cambio del estado de cosas en Europa después de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Los historiadores llaman a la Primera Guerra Mundial la Gran Guerra, no a la Segunda, a la Primera. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El presidente de los Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson, había recomendado en Europa la conformación de un nuevo orden mundial basado en un organismo supranacional que pudiera contener a todos los países miembros y poder ellos coordinar la paz europea. A ese organismo se le llamó Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones tenía ese objetivo, pero era una creación ideal del presidente Wilson de los Estados Unidos, ¿no? Y también él inspiró la conformación de un tratado de paz que debería firmar Alemania, el Imperio Alemán, la República Alemana, porque no existía el Imperio Alemán, por la Revolución de noviembre del 18, y el Imperio Austrohúngaro y los demás países que habían apoyado hasta el final de la guerra a estos países, como Turquía, etc. Entonces, era el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles se firmó en junio de 1919. No se olvide que la guerra acabó en noviembre del 18. Entonces, estas dos instancias, el Tratado de Versalles y la Sociedad de Naciones, es un organismo, algo así como el antecedente de la ONU de aquel tiempo, fueron creación ideal del presidente Wilson, presidente de los Estados Unidos. Pero el problema era que no se amoldaba a la realidad europea y tuvo escaso valor práctico. Sus creadores incluso le cortaron las alas a este organismo y prácticamente sus acciones no tuvieron eficacia en el territorio europeo, más bien en otros países sí lo tuvo. Detuvo la guerra de Paraguay con Bolivia en 1932-33 y intervino en los asuntos de otros países pequeños, ¿no? Mas no detuvo la carrera armamentista alemana de Hitler y anteriores, ni tampoco las sanciones que les impuso a los países como Italia o Japón, que estaban ya expandiéndose de manera imperial antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a ver que el Senado norteamericano incluso no ratificó su programa del presidente Wilson. El Tratado de Versalles prácticamente lo firmarían los países vencidos. Estados Unidos no tenían que ver nada directamente. Estados Unidos, ustedes saben, jóvenes, que ingresó a la guerra en el año 17, solamente ayudando a los países, a las potencias como Francia o Inglaterra en su guerra contra Alemania. Entonces su misión principal no era ratificar un tratado, era más que nada socorrer económicamente a Europa, estableciendo sus capitales en Europa, ¿no? Y recibiendo por ellos también su paga y su beneficio, ¿no? Esa es la renta capitalista, la acumulación de plusvalor, plusvalía. Entonces, ¿qué sucede? La reconstrucción tiene esa base, ¿no? Por eso Estados Unidos nunca ha querido pelear una guerra porque saben que una guerra es costosa, ¿no? Y no hay dinero que vuelva sobre eso, no hay ninguna inversión. Entonces, ¿qué sucede? El Senado norteamericano, el Parlamento, el Congreso norteamericano, no aprobó la Sociedad de Naciones tampoco. Es decir, una contradicción grande en la historia de la humanidad. El propio país creador no estuvo presente en ella en ningún momento, ¿no? Vamos a ver que otros países sí estuvieron, como por ejemplo Alemania, ¿no? Estuvo presente en la Sociedad de Naciones gracias a la acción del presidente Federico Ebert en 1923. Vamos a ver también que otro país como la Unión Soviética, cuya revolución estudiamos la vez pasada, ¿no? Y que instaló en el poder al Partido
bolchevique, el Partido Comunista, bajo el liderazgo de Lenin, ingresó a la Sociedad de Naciones en el año 34, ¿no? Con su presidente o su primer ministro José Stalin. Entonces vamos a ver esa contradicción grande, ¿no? Pero Estados Unidos para los años 20 se aislaría, comenzaría su periodo de aislamiento. El aislacionismo norteamericano miró más su propio país que los países europeos. Los grandes capitalistas nomás se veían de ello, ¿no? Por la forma como expandieron sus capitales hacia el mundo entero, ¿no? Eso también traería problemas a la larga, como están anotados aquí en la pizarra, ¿no? La expansión de los capitales y los pagos que no venían originaría una gran crisis en Estados Unidos que repercutió y sacudió todo el mundo entero para 1929. Claro, no es la única razón, pero es la principal dentro de todas. Ahora bien, el aislacionismo norteamericano permitió que la política, tanto social como económica de la nación, de los Estados Unidos, revertiera sus grandes capitales obtenidos después de la Primera Guerra Mundial. Eso que hizo creó una prosperidad en los Estados Unidos, por eso se le llama los dorados años 20, ¿no? En Estados Unidos. Y eso se reflejó en toda la sociedad capitalista, incluso en Europa, ¿no? Solo por algunos países. Pero en el Senado, en el Congreso norteamericano, había mayoría de personas, de parlamentarios, de congresistas, perdón, que eran pues de extracción evangélica, ¿no? Pentecostales, anglicanos, episcopales, ¿no? Etcétera, etcétera, y ellos decidieron pues moralizar al país, es decir, establecieron la llamada ley seca. Lo que produjo la ley seca en los Estados Unidos de Norteamérica al prohibir la venta y el consumo de licor fue prácticamente, y su fabricación, fue prácticamente dejar al mercado informal, al mercado pues de contrabando, de piratería y de informalidad fabricar los licores, ¿no? Fue un contrasentido, ¿no? Se puso una traba y miren lo que originó, ¿no? Originó prácticamente problemas de toda índole, ¿no? La famosa historia de Al Capone y las mafias que, tanto de lavado de dinero y del tráfico pues, de licor, ¿no? Que hubo en Estados Unidos. Hay toda una serie de historias, hay toda una serie de películas sobre eso, ¿no? Y les digo, jóvenes, miren lo peligroso que es poner una prohibición, algo tan esencialmente pues, de consumo, ¿no? Vas a crear un mercado negro que te va a perjudicar peor a la economía. Y eso fue lo que pasó en Estados Unidos. El experimento fracasó rotundamente, ¿no? Tuvieron que abolir esa ley, la ley seca. Entonces, ¿qué sucede? Esta prosperidad norteamericana, ¿no? Que estaba construida sobre bases de capitales que estaban volviendo a Estados Unidos y que se interrumpirían después por la reconstrucción europea, produjo un contrasentido a finales de 1929. Quiero explicar un poquito, desviarme el tema para llegar al Perú. En el Perú estaba el gobierno del señor Leguía, 1919 a 1930 gobernó Augusto B. Leguía el Perú. Entonces, ¿qué hizo Leguía? 1919 y 1930, los llamados decenios, el presidente que más tiempo ha gobernado en el siglo pasado, ¿no? Siglo XX, 11 años seguidos, más un periodo anterior que tuvo del 8 al 12. Leguía pues se asocia al capital norteamericano, deja ingresar los grandes capitalistas norteamericanos, principalmente las haciendas azucareras del norte del país. Esto originó pues, que movimientos contestatarios se formaran rápidamente, ¿no? Entre ellos la Alianza Popular Revolucionaria Americana, para que se forma eso, ¿no? Como partido reformista, y de los antiguos terratenientes ya empobrecidos y de caída por la presencia del capital extranjero, principalmente norteamericano. El Partido Socialista Peruano Combatiente se fortalece y otros más, ¿no? Pero vamos a ver que lejos de esas consideraciones políticas está el acercamiento al capital norteamericano y la prosperidad falaz que se vivió durante su gobierno. Entonces, los empréstitos que se realizaron durante su gobierno y esa imitación al estilo de vida norteamericano que se llevó pues, en los años 20 acabaría con la depresión de los años 30 y su salida abrupta del gobierno por parte del golpe de Estado que le hizo Sánchez Cerro en agosto de 1930. Entonces vamos a ver pues de que
a imitación de lo que sucede pues en el Perú, lo que estaba pasando en Estados Unidos sería pues como un foco irradiador que llegaría hasta Europa. El miércoles negro 22 de octubre de 1929, las cotizaciones de la bolsa de los principales valores de inversionistas grandes norteamericanos cayó precipitadamente. 5.000 acciones hundieron en una sola hora, el día hasta menos, y eso produjo pues la fuga de capitales en los inversionistas de la bolsa de valores de la llamada Wall Street, ¿no? De la calle donde y el barrio donde se hace pues los juegos de bolsa en Estados Unidos, en Nueva York, la ciudad de Nueva York, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Wall Street me parece que es la calle del muro, ¿no? Por un nombre antiguo que tenía, ¿no? Le pusieron así. Entonces, ¿qué sucede? Esto produjo una estampida financiera, y cuando existe en la economía una noticia tan fuertemente grande como esa, los inversionistas detienen su inversión, detienen su cotización en la bolsa y se retiran, detienen los capitales. ¿Y eso qué sucede? Origina que bajen todos los precios, que se hunda la cotización en la bolsa, sobre todo en materias primas, y eso produce un shock financiero de enormes consecuencias. Eso fue lo que pasó el miércoles negro 22 de octubre de 1929. Esto tuvo causas, jóvenes, no sucedió así por suceder, tuvo causas. Las causas están analizadas en el libro, les voy a explicar. Mire, durante los años 20, y aún durante la guerra, los años 20 posteriores, Estados Unidos repartió capitales por todo el mundo. Esa es una premisa fundamental de la economía capitalista, repartir capitales por todo el mundo. Usted no va a ahorrar el dinero, el capital, no lo va a tener guardado. Usted tiene que sacarlo al mercado. Al chofer de micro, ¿qué le conviene? No le conviene nada que parta con el micro lleno y llegue lleno hasta el paradero. No le conviene eso. Jamás le ha convenido. Porque sabe que todos van a pagar el mismo boleto del paradero inicial al final. Le conviene que el micro esté más o menos lleno, que la gente suba y baje en los paraderos, para que la gente vaya pagando, vaya bajando, vaya pagando, vaya bajando, y llegar así hasta el paradero final. Igual pasa con el capitalismo, con los grandes capitales. No los puedes tener acumulados, tienes que expandirlos. Si tienes capital, tienes que expandirlos. ¿Para qué? Para que vuelvan a ti, no con 100 que dejaste, no con 100 que mandaste. Tú mandaste de repente 100, no va a volver 100 a ti, tiene que volver 120. Esa es su ganancia. Para eso es una inversión. Eso es el punto de vista capitalista de la acumulación de plusvalías. Ahora bien, en todo orden de cosas, comercio, industria, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Los capitales se fueron, pero no volvieron, jóvenes. No volvieron. Volverían años después. Y mientras sucede ese tiempo, no había dinero para invertir. Esa fue una de las causas principales de la caída de la bolsa de valores de Nueva York aquel viernes negro, o miércoles negro. Ahora bien, esa es una razón. La otra razón es la crisis de capitalismo. Toda crisis de capitalismo es crisis de sobreproducción. Y si hay sobreproducción de cosas, estas se van a estoquear. Toda crisis de capitalismo es crisis de stock. Se acumulan los productos y no salen en el mercado. Se acumulan y se acumulan. Y esto comenzó con la agricultura norteamericana. Los capitalistas insolventes, para no poder pagar, puesto que había un stock de productos que no salía enorme, ¿qué pasó? Tuvieron que retirar el dinero de la bolsa, precipitó la caída, la sobreproducción. Mientras que las crisis en los países de economía dirigida es a la inversa. En los países socialistas o comunistas o de régimen de economía controlada, la crisis no es por sobreproducción, la crisis es por fuga de capitales y por inflación, es decir, exceso de moneda en un volumen superior a su demanda o a las necesidades del mercado. Es decir, las cosas escasean pero abunda el dinero. Tanto dinero hay que no tiene respaldo en el banco. Aquí no.
aquí era la crisis de sobreproducción. Toda la crisis del capitalismo es esta sobreproducción, se estoquean las cosas, y eso pasó en Estados Unidos, a pesar del consumo y la prosperidad de los años 20. Entonces, todo esto determinó ¿qué cosa? Cambios políticos y cambios sociales muy grandes en no solamente Estados Unidos, sino también en América, el Perú que quiero hablar ahorita, y también en Europa. El caso principal, viendo el caso del Perú, fue el cierre de los bancos. El Banco de Perú y Londres cerró. Se cambió el patrón de respaldo a la moneda peruana. Ya no fue la libra de oro basada en la libra en el oro y la libra esterlina, fue el dólar. Tercero, se tuvieron que eliminar muchos subsidios que aplicaba el Estado peruano. 4, se suspendieron los empréstitos, que es el préstamo de dinero. El préstamo de dinero con interés de los bancos acreedores que te están dando dinero y te van a cobrar con interés. Se redujo la economía. ¿Cómo se reduce la economía en un tiempo tan grande de crisis? Millones de obreros se fueron a la calle, es decir, no había fábricas, se cerró la fábrica porque hay sobreproducción. Entonces, se formó en Perú, aquí en el Perú, la famosa oficina de los llamados desocupados, ¿no? Que buscaban trabajo a la gente, acá en Lima sobre todo, quizás 2 o 3 veces por semana, ¿no? Los sueldos también bajaron. Eso lo vamos a ver cuando analicemos en Historia del Perú ese periodo de gobierno, ese periodo de tiempo de los años 30, ¿no? Y el malestar social tan grande que produjo, y los partidos políticos como el APRA y la izquierda que comenzaron a capitalizar a su favor este estado de cosas. Muy bien, en Europa también sucedió eso. Europa que estaba pues levantándose endeblemente de las consecuencias y de las cenizas de la guerra. Países como Francia tenían ya insolvencia en su economía, incluso más antes de la depresión. Inglaterra tuvo que abandonar el patrón de oro y sujetarse al dólar, perdiendo así la supremacía en el mercado mundial que le arrebataría a Estados Unidos, ¿no? Entonces también vemos que países vencidos de la guerra como Alemania, se tradujo esta crisis en una explosiva y violenta inflación, ¿no? La inflación más fuerte que tuvo Alemania fue entre 1919 y 1924, ¿no? Donde se llegó pues a pagar cientos y hasta miles de millones de marcos por un periódico, por un pan, por un huevo. Imagínense, los precios subían y bajaban de hora en hora, ¿no? Entonces, eso se debía a la insolvencia de la economía alemana, producto de la guerra, producto de los negocios que no se invertían en el país por la tumultuosa situación social y al mismo tiempo por su baja productividad. Alemania había quedado reducida en su economía por la guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué sucede? Para 1929 la crisis llega a Alemania y también se traduce en 1930 hasta 1934, más o menos. Ya para esta época los nazis tomaban el poder. Entonces, para solucionar el problema, ellos acuden pues al pleno empleo, que es una forma de contener el malestar social en base a una política de Estado ágil y rápida, ¿no? Estados Unidos no. En Estados Unidos vamos a observar que los sucesivos gobiernos después de 1929, sobre todo el de Herbert Hoover, ¿no? La famosa moratoria Hoover que le hizo a Alemania, ¿no? Suspender los pagos. Herbert Hoover se vio insolvente e incapaz de hacerlo, ¿no? Harding también había tenido problemas. Coolidge también había tenido problemas. Entonces se necesitaba pues un cambio político, quizás un trato más suave dentro de la economía norteamericana para poder paliar la situación. Para 1932 se presentó el demócrata Franklin Roosevelt, el hombre que preconizaba por todas partes la confianza en todo aspecto. Confianza, confianza y confianza, ¿no? Yo creo que el capitalismo tiene esa base fundamental, la confianza para invertir. No existe el camino, como dice el dicho, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, para 1932, el señor Franklin Delano Roosevelt toma el poder en los Estados Unidos y él impone una nueva política estable, la llamada New Deal. El New Deal, que está incluso explicado en su libro, es una desviación no tan aplicativa de la teoría que se impuso en 1930 en Europa. No se impuso, sino
se aplicó en Inglaterra, sobre todo por el economista John Maynard Keynes. John Maynard Keynes explicó la famosa teoría del neoliberalismo, ¿no? La economía neoliberal. Roosevelt la aplicó, pero al modelo norteamericano. ¿De qué manera? El New Deal era la intervención del Estado en la economía, pero no como empresario, sino para dirigir la economía. Entonces, aplicó medidas un tanto socialistas en las cuales esto iba a ser inversiones públicas pagadas principalmente con dinero del fisco, ¿no? Del Estado, pero los capitalistas iban a también actuar aplicando en ello, ¿no? Las famosas construcciones de las represas de Tennessee Valley, por ejemplo, y las famosas irrigaciones del Mississippi, ¿no? Comenzaron a crear confianza. Por eso les digo, fue el presidente de la confianza, trató de aplicar la confianza en la economía. Los economistas comenzaron poco a poco a invertir. Además, joven, tenga en cuenta una cosa principal: las crisis económicas en el capitalismo son cíclicas. Es decir, va a haber un periodo de fuerte depresión, como la que hubo en Estados Unidos, ¿no? Pero bajan por un periodo de años y después suben. ¿Por qué? Porque los capitales comenzaron a volver a Estados Unidos. Comenzaron a volver los pagos a Estados Unidos. Entonces, ese dinero que venía a Estados Unidos fue el respiro de los grandes capitalistas que comenzaron a invertir en la economía y también conjuntamente con el Estado a participar en la actividad económica de manera planificada a media, señor, no enteramente. Entonces vamos a ver que ese modelo se copiaría en Alemania posteriormente con el plan de los nazis, el plan cuatrienal de los nazis, llevado por el ministro de Hitler, Hermann Göring. Que no era una copia también, sino igualita del modelo soviético, del plan cuatrienal que le produjo tantos beneficios e industrialización a la economía soviética, que también estaba aislada y cuya repercusión de crisis no fue tanta, ¿no? Porque era una economía dirigida, incluso forzada. Entonces vamos a ver, pues, jóvenes, que este New Deal de Franklin Roosevelt originaría pues un repunte poco a poco, lentamente, de la economía americana, ¿no? De la economía mundial también. Entonces el terremoto social, el shock, el pánico que se había generalizado por esto fue fuerte y tuvieron que pasar años para que esa economía pudiera pues recuperarse, ¿no? Hay una frase propia de los capitalistas que dice así, ¿no? Cuando gana el empresario ganan todos, pero cuando pierde el empresario pierden también todos. ¿Por qué? Porque ya no hay inversión, se cierra la fábrica, se cierra el negocio y todos perdemos. Todos perdemos. Entonces, una llamada de alerta a lo que está pasando también en nuestro país en la actualidad, ¿no? Bueno, jóvenes, esa sería la clase del día de hoy, ¿no? Toda la información que está referente a ello y la tareita que está contenida en el libro va a ir para ustedes, ¿no? Quizás unas acotaciones finales para decírselo, ¿no? En el Perú también fue lenta la recuperación de la economía peruana, ¿no? Vamos a observar, pues, que los años críticos de la crisis económica que tuvieron ese efecto en la sociedad peruana se tradujeron en el efímero pequeño gobierno de Sánchez Cerro. Posteriormente asumió otro militar el gobierno, Benavides, que impuso medidas fuertes también en el orden social, pero poco a poco la economía se fue restableciendo, ¿no? Poco a poco la economía se fue, pues, estabilizando, ¿no? Y esto, pues, llevó también a la larga, como reflexión, a países como Alemania, como Italia, como Japón, a comenzar, pues, a revisar su política de expansión territorial a costa de sus vecinos, ¿no? Es decir, su plan de invadir territorios y de apoderarse de ellos, ¿no? Japón ya desde el año 31 comenzó una serie de agresiones territoriales. Por esa amenaza japonesa comenzó el rearme americano. El rearme americano estaba oculto, ¿no? Pero comenzó poco a poco el rearme americano ante el peligro japonés. Eso lo veremos cómo el rearme americano comenzó tan manifiestamente que sería uno de los factores importantes para
la conclusión victoriosa de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a observar, pues, jóvenes, de que esta prosperidad de los años 20, ¿no? Termina pues en una depresión grande en los años 30, ¿no? Esto sería con respecto al tema de lo que es los Estados Unidos de Norteamérica y Europa durante ese periodo de tiempo. Jóvenes, muchas gracias. Permiso.